¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minería 360 en las pantallas de CNN Chile. Gracias por acompañarnos nuevamente. Les contamos algunos de los temas que tendremos en el capítulo de hoy. Hablaremos de las acciones adoptadas por las mineras durante la pandemia y también les contaremos de una red social muy particular que permite el encuentro virtual de todos los actores de la minería. Conoceremos además de nuevos hallazgos tras el análisis de rocas de Marte y de los efectos que ha tenido también el cambio climático en la composición mineral de los suelos. De esto y mucho más en este capítulo que comienza ahora. Bienvenidos a la minería como nunca antes la han conocido en Minería 360. La minería es una de las pocas industrias que logró adaptarse rápidamente a una nueva realidad después de la pandemia y sin tener mayores pérdidas. Pero no solo es el alza del cobre lo que explica el éxito y lo que ha influido en este proceso de transición, sino que también la implementación de una cultura de prevención y de seguridad entre sus trabajadores. En la siguiente nota veremos cómo lo hicieron. Con la pandemia y las dramáticas cifras de COVID-19, la industria minera comprobó que su alta preparación en seguridad y sanidad funciona. El Consejo Minero reportó que la producción de 2020 cerró con casi 6 millones de toneladas métricas de cobre, algo que se logró gracias a que las y los trabajadores operaron en las faenas con estrictas medidas de prevención o de manera remota. Hubo lo que denominamos nosotros la continuidad operacional. Y ahí hay tres factores: esta cultura de seguridad, una colaboración estrecha y compromiso de los trabajadores y una alianza entre las propias compañías mineras y de las compañías mineras con el sector público, que era quien estaba marcando las pautas para poder desarrollarse. Y esto permitió que durante el año 2020 la producción de cobre en el país prácticamente no variara respecto al año 2019. La División Salvador de Codelco convirtió su centro de formación y entrenamiento en un espacio de testeo de antígenos para el COVID-19. El centro sigue activo hasta el día de hoy y permite que los trabajadores, empresas colaboradoras y miembros de la comunidad puedan realizarse el examen de antígeno o PCR sin costo. Ya hemos hecho más de 200.000 test de antígenos de manera gratuita. Se comienza con el testeo, que si tiene resultado positivo, hacemos seguimiento a todos los casos junto con sus contactos estrechos, determinando cuál es la trazabilidad de manera precisa y en comunicación con la autoridad sanitaria. Junto a nuestros trabajadores y trabajadoras, dirigentes sindicales, nosotros nos fuimos a una jornada de 14x14, que significó de alguna forma tener a la gente más contenida, más aislada y generar estas burbujas que nos permitieran no tener grandes brotes. Además, Codelco realizó la campaña Juntos nos cuidamos, donde la división entregó 7.000 kits sanitarios de cuidado e insumos médicos a juntas de vecinos, colegios, sindicatos y clubes deportivos de toda la provincia de Chañaral. La tecnología también fue relevante en el manejo de la pandemia. Los trabajadores de División Salvador recibieron un reloj capaz de medir datos útiles para la trazabilidad a través de un Bluetooth que se conecta cada vez que se encuentran con otra persona en el camino. Utilizamos la tecnología CoWatch, que es una pulsera inteligente que nos permite determinar en faena los contactos estrechos que tiene un trabajador dependiendo de la cercanía con la que comparten y también del tiempo de exposición que han tenido. BHP ajustó su dotación y desmovilizó a personas que no desempeñaban roles críticos en los yacimientos, a quienes tenían más de 60 años o enfermedades de riesgo frente a un posible contagio de COVID-19, trasladándolos hacia sus casas u otras áreas de trabajo. Por la forma en que trabajamos en BHP, logramos fácilmente transicionar a una forma remota de trabajo y a la vez logramos implementar las medidas necesarias en las operaciones, que incluía un programa sumamente amplio de testeo y trazabilidad. Desde que comenzó la pandemia, BHP ha realizado 340.000 test de detección de COVID-19. Cada semana realizan como medida preventiva más de 8.500 exámenes PCR y 2.500 test de antígenos, cubriendo así un total aproximado de 11.000 personas entre faenas y sus oficinas en Santiago. Pero además, lograron implementar un exitoso plan de vacunación que incluye todas las dosis. Nosotros hemos logrado vacunar hasta la fecha, incluyendo los empleados y contratistas, más que 90% de nuestros
nuestra fuerza laboral. Además, empezamos con un programa de vacunación para las comunidades donde trabajamos. Establecimos diferentes lugares, incluyendo los policlínicos en las operaciones, para poder implementar las vacunas según el calendario que tienen en el ministerio. Sumado a las medidas internas, desde BHP han colaborado con la academia y la comunidad mediante el programa Vamos Juntos 2.0, donde solo el año 2020 se invirtieron $10 millones en medidas preventivas y vacunación, y también en ayuda a pymes, como el trabajo junto a diseñadores 3D para la fabricación de escudos faciales. Parte de estas medidas se siguen implementando hasta hoy, asegurando así la prevención de los contagios en las faenas y localidades cercanas. La actual presencia del rover Perseverance en Marte ha permitido un mejor estudio de la geología de este planeta y también ha permitido hacer grandes hallazgos. En la siguiente nota les contamos más sobre esto. La exploración que realiza el rover Perseverance en Marte está desentrañando misterios. El análisis de las primeras rocas obtenidas confirmó que sí hubo agua en este planeta. En las muestras se detectaron sales que pudieron formarse cuando el agua líquida se evaporó. El material fue recolectado en el cráter Jezero, que de acuerdo a los científicos fue un enorme lago. Gracias a las láminas de rocas que se encontraron al fondo del cráter, se asume que aquí hubo depósitos de barro que podrían estar protegiendo rastros de vida. Además, se encontró arcilla y minerales de carbonato, los cuales suelen estar relacionados con material orgánico. Se cree que fue un desastre climatológico el que terminó con el agua en Marte. La teoría es que hace más de 4.000 millones de años el planeta rojo estaba envuelto por una capa atmosférica que evitaba que el líquido se congelara o evaporara. Esta se adelgazó, convirtiendo su paisaje en un desierto, tal como lo conocemos ahora. Vamos a otro tema. Un grupo chileno de expertos en innovación tecnológica en la minería se unió a otro grupo de jóvenes programadores y crearon así la primera red social minera en nuestro país. Carlos Parada, director ejecutivo de NetMin, nos cuenta de esta plataforma que está enfocada fundamentalmente en empresas, instituciones y proveedores de la minería. Lo vemos en la siguiente nota. NetMin es una red social profesional que está abierta, no hay grandes requisitos para integrarse como usuario. Acá no es necesario ser un profesional de la minería, pero sí estar interesado en estar al día o conectado con la industria minera. Y que tiene como objetivo promover la innovación tecnológica y el relacionamiento entre profesionales. Todo eso con un motor que ha permitido generar elementos de interés como son programas de webinar, programas de conferencias, ¿cierto? Y con un equipo periodista que también va cubriendo las cosas que son más importantes, digamos, en la actualidad. No hay una plataforma similar a NetMin hoy día. Hemos logrado superar a 5.500 usuarios profesionales que están conectados con la red. Hemos superado las 340.000 visitas a la fecha. Las empresas proveedoras tienen un perfil especial, permiten métricas respecto de cómo van siendo seguidos sus posteos, caso de gremios, universidades, el mismo sector público, también están invitados a crear un perfil institucional y postear información que sea de interés para todos los usuarios, ¿cierto? Y todo el mundo de la industria minera en definitiva. La minería es una industria que en términos de su configuración está desagregada en la cordillera, en el desierto. Entonces, la verdad es que crear una instancia donde permitiera que todos confluyeran de manera de mantenerse siempre vigente y mostrando la actualidad. Bien, momento de ir a una pausa. Antes de eso les adelantamos que en el siguiente bloque vamos a conversar sobre el potencial de la minería del oro en Chile y del reciente estudio también sobre inversión minera en la próxima década en nuestro país. Volvemos de inmediato con Minería 360. Ya estamos de vuelta aquí en Minería 360. En este programa habitualmente hablamos de cobre, pero queremos también abordar lo que sucede con otros metales. ¿Qué pasa con los metales preciosos, por ejemplo? ¿Qué pasa con el oro, con la plata? Hoy hablaremos precisamente de esto a raíz de un estudio que ha publicado Cochilco recientemente sobre la inversión en proyectos mineros de cara al año 2030. Estamos con Jorge Cantayops, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, la minería del oro definitivamente tiene un peso, digamos, mucho menor en relación a la gran minería del cobre acá en nuestro país. ¿Pero hay posibilidades de que este sector vaya creciendo, Jorge?
Sin duda, Chile siempre ha tenido un enorme potencial en oro, probablemente no comparable con el potencial que tenemos en cobre, pero hay un potencial. Sí, claro. En algunas zonas del país tiene la ventaja el oro también de distribuirse a lo mejor un poquito más heterogéneamente dentro del territorio, pero tenemos un potencial y el catastro proyecto que acabamos de lanzar este año muestra un poco ese potencial. Sí, ¿hay un crecimiento en ese sentido? ¿Qué es lo que mostró este estudio? Sí, hay proyectos nuevos de oro, hay un pequeño incremento de la inversión proyectada, de los 69.000 millones aproximadamente del catastro total. Aproximadamente 3.000 millones son en la minería del oro y hay un pequeño incremento con respecto al año anterior. Pero predomina, por cierto, por lejos el cobre. Ahora, ¿qué posibilidades hay de desarrollar estos proyectos acá en Chile, asociados fundamentalmente, Jorge, a la disponibilidad, por supuesto, del recurso, pero también a la rentabilidad del negocio? ¿Es difícil hacer minería de oro acá? Sí, es distinto. Hay varias condiciones distintas. La fluctuación del precio de partida tiene un ciclo distinto que la fluctuación del precio del cobre y eso es como contracíclico, ¿no? Exactamente. Y eso, ahora, en los últimos años se ha dado que particularmente estamos en este año con un precio del cobre alto y con un precio del oro relativamente alto también. No tan alto como el año pasado, pero alto. Y eso también ayuda a que aparezcan nuevos proyectos. ¿Y cómo se va desarrollando la minería del oro acá en Chile? ¿Es un sector aparte? ¿Funciona junto con el cobre? ¿Qué nos puedes contar de eso? Yo diría que la gran minería del oro, si la llamamos así, aunque la escala claramente es distinta que la gran minería del cobre, se mueven de manera similar. Las tecnologías utilizadas son relativamente similares, las tecnologías de extracción. Obviamente las tecnologías de procesamiento son distintas, pero las tecnologías de extracción, el espacio geográfico que comparten hoy día, que tiene que ver básicamente con la región de Atacama, hace que convivan y se interrelacionen la minería del oro con la minería del cobre en Chile, sin duda. ¿Pero el oro aparece como un subproducto de faenas mineras orientadas al cobre principalmente? La mayor parte de la producción de oro de Chile, como nuestro país, es producción secundaria de minas de cobre, efectivamente, igual que la producción de molibdeno y la producción de plata. Pero también tenemos producción primaria de oro y eso es lo interesante, hay proyectos interesantes, hay dos que se están avanzando ya en ejecución y que deberían entrar en operación el próximo año, que es el proyecto El Peñón y el proyecto de la Coipa. Nuevas fases de la Coipa, de proyectos son operaciones antiguas pero que tienen impulsos y que debieran aumentar la producción. Y en el catastro también identificamos 4 proyectos que se podrían concretar de aquí al final de la década y es un número bastante interesante. ¿Qué potencial tienen esos proyectos, esos nuevos proyectos? Hay un par de proyectos que están con etapa un poco más avanzada, que son el proyecto Nueva Esperanza y el proyecto Fénix, y un poquito más hacia el futuro tenemos Lobo Marte, que es un proyecto que lleva hartos años en la cartera, y el proyecto Salares Norte, que es un proyecto bastante importante. Si se llegan a concretar esos proyectos, probablemente la producción de oro hacia el final de la década sea un 40 o 45% superior de la que tenemos hoy día. Que es harto. Exacto, bastante. No nos olvidemos que Chile hoy día representa aproximadamente el 1% del mercado del oro de mina a nivel mundial, y eso nos haría, claro, no llegar a los primeros lugares, pero sí avanzar de manera bastante importante y fundamentalmente ayudar a diversificar nuestra matriz productiva. Sí, claro. Porque no compite, digamos, directamente con el cobre, ¿no? No, se suman. No hay usos de cobre que se puedan perder por el mayor uso del oro. Son muy marginales. Jorge, ahora, ¿dónde está concentrado fundamentalmente, geográficamente, estos yacimientos? La mayor parte es la región de Atacama. Sin duda sigue siendo la región con mayor potencial en la minería del oro, al menos en de gran minería. Pero como te decía, hay estudios no hechos por nosotros, sino que estudios más geológicos que hablan del potencial que tiene el país a lo largo de todo el territorio, incluso en la zona sur. Han habido lavaderos de oro, o placeres auríferos, como se llama técnicamente, en distintas zonas del país, y eso es bastante interesante, y eso incluso en la zona austral de Chile. Eso es interesante porque quizás las perspectivas entonces a largo plazo, en la medida que haya más tecnología quizás o más recursos, digamos, ¿podríamos tener algún tipo de novedades o sorpresas en el desarrollo de esta industria? Yo creo que es una industria y un mercado que se tiene que seguir desarrollando. Siempre se habla de los minerales estratégicos para el futuro, se habla de tierras raras, se habla del cobalto,
No obstante, China, dentro de su estrategia de minerales, de abastecimiento de minerales críticos, también tiene incorporado al oro. El oro cumple un rol muy importante como reserva de valor desde siempre y lo va a seguir ocupando. Por lo tanto, el desarrollo de proyectos de oro probablemente tiene asegurada su demanda en el futuro. Sí, claro, y lo vemos también en algunos equipos tecnológicos. Absolutamente. Ahora, me gustaría retomar el punto que planteaba Jorge sobre el rol que podría jugar en la industria minera en general, ¿no? ¿Por qué sería importante para Chile ir desarrollando también este sector? Lo fundamental yo creo que tiene que ver con la diversificación. Tenemos una gran minería del cobre que ha sido fundamental para el desarrollo del país, pero que tiene ciclos que nosotros no manejamos, ciclos de precios, y por lo tanto lo ven las autoridades económicas de nuestro país, que depende mucho nuestros ingresos del precio del cobre. Por lo tanto, en la medida que podamos diversificar, no solamente la minería, pero hablemos de minería, en la minería del oro, la minería del litio, la minería del hierro, del cobalto, de otros minerales, sin duda que se reduce el impacto que tienen las fluctuaciones. Particularmente en el caso del oro, porque como te decía, el oro y la plata tienen ciclos distintos y eso es muy relevante. ¿Los montos de inversión asociados, Jorge, por último, son similares a los del cobre o esta es una industria que requiere más recursos? No, es por la escala. Por lo general los montos son un poco más bajos. Estamos acostumbrados a que los grandes proyectos de la minería del cobre sean de 3.000, 4.000 millones de dólares. Y en el caso del oro, los proyectos más grandes que nosotros identificamos son del orden de 1.000 millones de dólares. Y por otro lado hay proyectos de 200, 300 millones de dólares que son importantes, pero que no tienen la magnitud de la gran minería del oro. Por cierto. Geológicamente es distinto. Un proyecto de cobre, por lo general, cuando se evalúa en función de los recursos y las reservas que pueda tener por al menos 20 años. Claro. En el caso del oro es común encontrar yacimientos que se evalúan por 10 años. Por lo tanto, el desarrollo de la minería del oro también es distinto. Jorge, lo último, aparte del oro, ¿a qué otros minerales habría que poner atención también pensando en esa diversificación de la que hablábamos? Hay que identificar bien el potencial que tenemos. Sabemos que hay algo de cobalto y el mundo está necesitando cobalto. Sabemos que hay algo de tierras raras y el mundo está necesitando tierras raras. Pero yo creo que también tenemos que seguir trabajando en los que tenemos ventajas estratégicas como el cobre, el oro, molibdeno particularmente. Jorge, gracias por haber venido a Minería 360. No, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Vamos a ir a otro tema, la crisis climática, de lo que también hemos hablado aquí en Minería 360, también afecta a los minerales. De hecho, el cambio en la composición mineral de los suelos puede afectar a plantas y animales en su entorno. Es lo que vamos a ver a continuación. Los minerales en los suelos de la Tierra están en riesgo por el cambio climático. Un equipo de científicos de la Universidad Autónoma de Madrid descubrió que el aumento de la aridez en los suelos provoca una disminución de micronutrientes esenciales para la vida. Es así como la disposición de hierro, zinc, manganeso y cobre, fundamentales para la fotosíntesis de las plantas y el crecimiento y reproducción de los animales, son cada día más escasos. Este análisis, que incluyó 143 muestras de suelos procedentes de ecosistemas áridos de todos los continentes del mundo, es una alerta que debe ser tomada en cuenta, pues los efectos del cambio climático sobre los micronutrientes pueden impactar la calidad y cantidad de los alimentos en nuestro planeta y afectar a todas las especies, incluso a los seres humanos. Hace un poco más de 40 años se produjo uno de los hitos mineros más importantes en la industria de nuestro país. Fue descubierto el yacimiento que hoy da vida a Minera Escondida, que cumple 30 años desde que comenzó sus operaciones. En estas 3 décadas, Escondida ha producido 29 millones de toneladas de cobre y ha marcado hitos también en cuanto a innovación minera en Chile. En la siguiente nota vamos a repasar la historia de la mina con mayor producción de cobre en todo el mundo. Su nombre refleja lo que significó concretar este hallazgo. Permaneció oculta por 35 millones de años en el desierto de Atacama, pero en 1981 se logró la hazaña. Si bien partió como el proyecto andino de exploración, con los años se transformó en Escondida BHP. Hoy, la mina de cobre con la mayor producción en el mundo cumple 3 décadas de vida. Me dijeron, mira, hay un trabajito que hay que hacer, un proyecto de minería. Y fuimos 2 personas, se llamaba Proyecto Escondida, en el Hotel Antofagasta. Ahí fue la primera vez que llegué yo a ofrecer mis servicios. Y nosotros cooperamos fotocopiando los planos. Carlos Dupin fue uno de los testigos del proyecto y cómo se gestó el inicio de las operaciones en 1991. Ahí empezaron a contratar principalmente operadores. Los primeros camiones que eran los Dixa. También tuve parte cuando llegaron en barco las partes de los camiones. Después se fue una caravana acá por la carretera hacia Escondida. Ahí empezó todo. Esta tierra de la segunda región, que es tan mezquina con su agua,
hoy ha abierto sus extrañas para entregar una nueva riqueza en forma muy generosa. Se trata del yacimiento de cobre La Escondida. Así informaba en aquella época la prensa este hito minero para nuestro país. Lo que representará aproximadamente 250.000 toneladas de cobre fino. Y quien ha sido testigo de esto es Alejandro Oces, quien en 1989 ingresó como electricista. Escondida no tenía energía de subestación, o sea, era todo con generadores. Los caminos eran todos de tierra, no teníamos caminos asfaltados desde Antofagasta a Escondida. Éramos un grupo pequeño, no éramos más de 5 o 6 personas por turno. Él también presenció cómo se puso en marcha la primera planta concentradora de Escondida. Eran 4 molinos, éramos muy chiquititos, considerando que la producción nuestra eran de casi 50.000 toneladas día. Ahora las 2 plantas o las 3 plantas concentradoras aportan casi más de 400.000 toneladas día. Hoy funcionan 3 plantas en simultáneo y en estos 30 años de historia Escondida ha logrado producir 29 millones de toneladas de cobre. En este tiempo también ha dado otros pasos importantes en innovación. En materia de sustentabilidad, destacan las inversiones por más de 4.000 millones de dólares y la generación de capacidades en materia de agua desalada, que permiten que hoy Escondida se abasteciera un 100% para fines operacionales por agua del mar. Fue en 2006 que Escondida inauguró su primera planta desaladora. Siguiendo ese rumbo, 11 años después entró en operaciones Escondida Water Supply, que ha sido catalogada como la más grande de Latinoamérica en su tipo y que se expandió en 2019. Con este hito pudimos sustentar nuestra matriz hídrica 100% en el agua desalada, lo que fue inédito en la minería a nivel mundial. A este desafío y para enfrentar el cambio climático y lograr la transición energética, la minera sumó otro objetivo. La firma de nuevos contratos de energía que permitirán que a mediados de la década Escondida se abasteciera en un 100% por energías de fuentes renovables. Pero también ha sido pionera en su forma de aportar y relacionarse con las comunidades. Escondida trabaja desde 2011 con el programa Creo, el que busca en conjunto con los vecinos recuperar espacios en Antofagasta. Un ejemplo fue lo ocurrido con la Plaza La Cantera. Para nosotros fue muy importante recuperar la cantera, para que nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, los hijos, todos disfruten como se está disfrutando en estos momentos. Otra muestra del relacionamiento con la comunidad son las acciones para enfrentar los impactos sociales y sanitarios de la pandemia. Un ejemplo de esto es la instalación de un centro de vacunación en Antofagasta, donde hasta la fecha se han aplicado más de 120.000 dosis. Como parte de la celebración de los 30 años y en una ceremonia con toda la comunidad, la minera homenajeó a sus trabajadores, reafirmó su compromiso con la minería, la región de Antofagasta y el país. Esta ceremonia la realizamos en homenaje a todas las personas que hicieron posible que Escondida fuese realidad y para inspirar a quienes siguen construyendo nuestro futuro. Queremos reafirmar nuestro compromiso con la contribución económica y social de la región de Antofagasta y del país. Aspiramos a construir una minería sustentable que se hace cargo de los desafíos del cambio climático, la descarbonización y la transición hacia energías más limpias. De esta forma, con innovación y desarrollo, Escondida busca seguir contribuyendo a la minería de nuestro país. Estamos cerrando ya nuestra edición de Minería 360. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden visitar nuestras plataformas digitales de Minería 360 para informarse de las novedades de la industria en materia de tecnología y sustentabilidad. Siga la sintonía de CNN Chile. Nos vemos en el próximo capítulo. Minería 360 fue presentado por BHP. El mundo cambia. Cambia el mundo.